Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jairo Balmaceda y a continuación voy a resolver el ejercicio 222 del libro Estática para Ingenieros. Una placa de 2 milímetros de espesor y de 250 milímetros por L, cuya densidad es de 60 kilogramos sobre metro cúbico, y una polea de diámetro phi se sueldan en el eje AC, que está sostenido por los cojines en A y B. Suponga que el cojinete en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Determine A. La tensión T en el cable en función del diámetro de la polea, el ángulo beta y la distancia L. Y B. El incremento en el valor de la tensión T en el cable y en las magnitudes de la tensión A y B. Si phi es 250 milímetros, el ángulo beta se incrementa de 30 grados a 45 y se aumenta el tamaño de la placa de 400 milímetros a 450 milímetros. Ok, primero que todo vamos a trabajar con todos estos valores en metros. Ya la densidad nos las dan en metros cúbicos, pues se nos hace mejor trabajar, pasar de milímetro a metro. Listo. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Nos damos cuenta que en el primer cojinete tiene fuerza de reacciones en AY, AX y AZ. En el segundo cojinete solamente tiene reacciones en BY y en BX porque no tiene fuerza axial. Encontramos que en X también hay reacción de la tensión y la placa tiene un peso W hacia abajo. En cálculos previos tenemos que hallar el peso de la placa, la distancia del punto del peso de la placa en X y en Y, porque si nos damos cuenta la placa está inclinada en un ángulo. Entonces hallamos las distancias con un triángulo. Pues trasladamos el ángulo beta y nos da que la distancia en Y del peso al eje es de coseno de beta por 1/2 de L. Y en X es seno de beta por 1/2 de L, pues aplicamos trigonometría y sale. Ahora, hay que hallar el peso de la placa. ¿El peso cómo se halla? Multiplicamos su área, su densidad, su espesor y lo multiplicamos por la gravedad. Entonces tenemos que el área de 0.25 L, base por altura, pues lo dejamos expresado en L, todo pasado a metro, por la densidad que es 60 kilogramos sobre metro cúbico, por su espesor que es de 0.002 metros y la gravedad de 9.8, y nos da que el peso tiene una magnitud de 0.294 L. Listo. Entonces ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Empecemos implementando las sumatorias de momentos, lo vamos a realizar en el punto 0. Entonces, tomamos el primer ejemplo. En la sumatoria de momentos, el primero hallemos la distancia del cojinete A al punto 0. Entonces tenemos que X es una distancia de 0. En Y es una distancia de 0, porque están en el mismo eje. Y en Z vendría siendo una distancia de 0.77 metros. Pues las fuerzas van a ser estas tres. En X, AX, en J, AY y en K, AZ. De la misma forma lo hallamos con las otras magnitudes. Igual aquí recordemos que la distancia ya la habíamos hallado acá en los cálculos previos. Y la única fuerza que va a aplicar el peso con el punto C, el único momento es su peso en dirección negativa. Y ya lo tenemos aquí. Y ahora hallamos sumatoria de momentos en X, Y y Z. Que en X interviene la tensión negativa, AX y BX, en fuerza Y, AY, BY y el peso, que lo dejamos expresado en términos de L. Y en AZ solamente hay fuerzas solamente ejerce fuerza en AZ. Pues eso da igualado a 0 y nos damos cuenta que AZ no va a tener ningún valor. Listo. ¿Cómo hallamos los momentos de X en C? Fácil, con determinantes. Multiplicamos este por este, por ejemplo, en X. Multiplicamos este por este menos este por este, y igual aquí. Multiplicamos este por este menos, por ejemplo, 0 por 0 menos BY por
0.2. Listo, y así en todos. Y nos damos cuenta que en la sumatoria de momentos en X nos da esta ecuación. En sumatoria de momentos en Y nos da esta, y en sumatoria de momentos en Z nos da esta. Listo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Primero hallemos la tensión. Despejemos tensión de esta ecuación, que es la única que lo tiene. Entonces, nos queda que la tensión acá, despejando esta ecuación, va a ser la tensión igual a phi medio menos seno de beta por 0.147 L. Ahora, ¿qué podemos despejar aquí? Tenemos dos formas: o hallamos o despejamos AY o despejamos BY, cualquiera de los dos. En este caso yo pienso despejar AY de esta ecuación de sumatoria de momentos en E. Y con una raya para diferenciar. Nos damos cuenta que AY va a ser igual a 0.22 BY menos 0.14 L sobre 0.77. Esto simplemente es álgebra básica, no hay que, pues aplicamos despeje, tampoco hay mucho que explicar. Y en sumatoria de momentos en Y, despejemos a X. Y nos damos cuenta que BX, que esto es igual a BX por 0.22 sobre 0.77. Perdón, acá menos 0.77 y acá 0.77. Listo. Ya reemplazamos los valores de AY en términos de BY y AX en términos de BX. Ahora, siguiente paso. Nuestra sumatoria de fuerzas. Tenemos que nuestra sumatoria de fuerzas en X es Z. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el valor que nos dio en AY en términos de BX. Nos queda este valor. Menos T más BX menos 0. Por 0.22 entre 0.77 más BX igual a 0. Igual en sumatoria de fuerzas en Y, reemplazamos nuestro valor de AX por en términos de BX que nos había dado. Perdón, AY. Reemplazamos AY en los términos que nos habían dado, en términos de BX que nos había dado. Listo, nos da acá, ningún problema. Ahora sí, empecemos con los valores numéricos. Para la tensión 1, en la tensión 1 vamos a tomar los primeros valores que nos dieron, que fueron la L en 0.4 metros, beta en 30 grados y phi en 250 metros. Todo pasado a metros, o sea, 0.25 metros. Recuerden que estamos trabajando en metros. Listo. Reemplazamos valores con esta ecuación que nos dieron, que hallamos. Listo, la tensión 1 tiene un valor de 0.1. Tensión 2, ¿cuáles son los valores que vamos a tomar para la tensión 2? Esta ya no nos vale 30, sino 45. L no nos vale 0.4 metros, sino 0.45 metros. Phi queda igual, ningún problema. Reemplazamos y T2 nos da un valor de 0.08. Y en estos son valores que difieren la tensión si aumentamos las magnitudes de L y de B. Listo. Ahora veamos cómo cambian las magnitudes en BX y en las reacciones de BX, AX, en AY y BY. Lo mismo, despejamos BY de aquí, reemplazamos BY y nos da que BX1 vale 0.07. Igual acá, reemplazando BX en la sumatoria de fuerzas en X y le que ponemos los valores que nos dieron. Nos da que BX2 tiene un valor de 0.06. Tomando ya estos valores, los reemplazamos en la sumatoria de fuerzas. Aquí ya quitamos BX y ponemos 0.07, o en caso BX2 ponemos 0.06. Nos da que AX1, reemplazando los valores, tiene valor de 0.021,
difiere con el otro en 0.17, a Y1 0.05 y a Y2 0.06. Y así encontramos las reacciones y la tensión.